Descubrí la infidelidad de mi esposa tras 12 años de matrimonio y planeé una venganza que destruyó su vida. Nunca pensé que mi vida pudiera derrumbarse tan rápido. Todo parecía estar en su lugar, un buen trabajo, un matrimonio sólido, o al menos eso creía, y un futuro que parecía brillante. Pero el destino tiene una forma cruel de mostrarnos la verdad cuando menos lo esperamos. Llevaba 12 años casado con Sofía, la mujer que creía conocer mejor que a mí mismo. Nos conocimos en la universidad, y desde entonces habíamos sido inseparables. Compartíamos todo, nuestros sueños, miedos, y por supuesto, la intimidad que crece entre dos personas que se aman. O al menos eso pensaba yo. Trabajaba como ingeniero en una empresa tecnológica, y mis días eran largos, llenos de reuniones, plazos y viajes frecuentes. Sofía, por su parte, había decidido dedicarse a su pasión por el arte, trabajando desde casa en su pequeño estudio. Parecía el equilibrio perfecto, yo traía el dinero, y ella aportaba la creatividad y el amor que hacía de nuestra casa un hogar. Recuerdo que cada vez que regresaba de un viaje, Sofía solía recibirme con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Solíamos compartir una copa de vino en el porche, hablando de nuestros días, riendo y disfrutando de la compañía del otro. Pero en los últimos meses, esa chispa en su mirada parecía haberse apagado. Cuando llegaba a casa, la encontraba más distante, como si estuviera en otro lugar. Al principio lo atribuí al estrés, a los proyectos que estaba llevando a cabo, pero pronto empecé a notar otras señales que no podía ignorar. Los cambios fueron sutiles al principio. Noté que Sofía se estaba arreglando más de lo usual para salidas con amigas, que comenzaron a ser más frecuentes. Había veces en que se quedaba hasta tarde fuera de casa, algo que antes no ocurría. Cuando le preguntaba, ella sonreía de manera forzada, como si estuviera intentando ocultar algo. Un día, mientras revisaba nuestras finanzas, vi que había gastos que no podía explicar. Ropa nueva, cenas en restaurantes que nunca mencionó, y lo más extraño de todo, reservas de hotel en la ciudad. Mi corazón se hundió en ese momento. ¿Por qué necesitaría Sofía un hotel cuando teníamos una casa confortable? Las dudas comenzaron a carcomerme. Recuerdo pasar noches en vela, mirando el techo, preguntándome si estaba perdiendo la razón. Pero no podía seguir ignorando las señales. Decidí que era momento de descubrir la verdad, aunque me aterraba lo que podría encontrar. Todo comenzó una tarde como cualquier otra. Había llegado temprano del trabajo, decidido a sorprender a Sofía con una cena especial. Estaba convencido de que, quizás, todo estaba en mi mente, que tal vez lo que necesitábamos era reconectar como pareja. Mientras preparaba la mesa, me di cuenta de que su teléfono estaba vibrando constantemente en la cocina. Normalmente, no me hubiera metido, pero algo en mí, un sexto sentido quizás, me dijo que debía echar un vistazo. Al desbloquear el teléfono, lo primero que vi fue un mensaje de alguien llamado R. Decía, no puedo esperar para verte esta noche. No olvides lo que me prometiste. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No podía creer lo que estaba leyendo. Revisé el resto de los mensajes, y lo que descubrí me dejó sin aliento. Conversaciones íntimas, fotos sugerentes, planes para encuentros furtivos, todo estaba allí, como un golpe en el estómago. Sofía me estaba engañando. Mis manos temblaban mientras seguía explorando el teléfono. Había mensajes que se remontaban meses atrás, todos con un tono cada vez más íntimo y apasionado. Eran cosas que nunca imaginé que Sofía diría, y mucho menos a alguien que no fuera yo. Fotos de ellos juntos, sonriendo, compartiendo momentos que debieron haber sido nuestros. Todo aquello me dejó devastado. No soy un hombre impulsivo, pero en ese momento, la ira y la traición me nublaron la razón. Me senté en la sala, esperando que Sofía llegara. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había pasado esto? ¿Quién era R? ¿Desde cuándo ocurría esto? Cuando Sofía llegó, su sonrisa se desvaneció al verme sentado en el sillón con su teléfono en la mano. ¿Qué pasa?, me preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Quiero que me digas quién es, R, y no me mientas, le dije, con una frialdad que ni siquiera yo reconocí en mi voz. Ella palideció, y supe que había dado en el clavo. Durante los siguientes minutos, me contó lo que había estado ocurriendo. Resulta que R era Rodrigo, un antiguo amigo de la universidad con el que había retomado el contacto recientemente. Al principio, según ella, solo fue un reencuentro amistoso, pero las cosas habían escalado rápidamente a algo más.
Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo lo que creía conocer y amar se estaba desmoronando frente a mis ojos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le pregunté, pero ya no quedaba nada que decir. La miré con una mezcla de dolor y furia antes de salir de la casa, dejando atrás todo lo que había construido con ella. Los días siguientes fueron un infierno. No podía dormir, no podía comer, y cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de Sofía con Rodrigo invadían mi mente. Cada rincón de la casa, cada objeto, me recordaba a ella. Nuestros momentos juntos, las risas, los planes para el futuro, todo parecía una mentira ahora. Comencé a alejarme de todo y de todos. Mis amigos intentaron acercarse, pero yo no quería ver a nadie. No quería hablar, no quería escuchar consuelos vacíos. Me sumergí en el trabajo, intentando llenar el vacío con tareas y proyectos, pero nada funcionaba. El dolor era constante, una presencia silenciosa que no me dejaba respirar. Mi familia se preocupó. Mi hermana mayor, Clara, vino a verme varias veces, trayéndome comida y compañía, pero yo apenas podía reunir la energía para mantener una conversación. Esto no puede seguir así, tienes que hacer algo, me decía, pero en ese momento no veía ninguna salida. Todo lo que quería era que el dolor desapareciera. Fue en una de esas noches solitarias, mientras miraba fijamente el anillo de bodas que aún llevaba, cuando algo dentro de mí cambió. Una mezcla de rabia y determinación comenzó a tomar forma. No iba a dejar que esta traición me destruyera. Si Sofía había decidido destrozar nuestra vida, yo me aseguraría de que pagara el precio. Con una mente más clara, empecé a planear mi venganza. No sería impulsivo, no sería violento, pero iba a asegurarme de que Sofía sintiera el mismo dolor que me había infligido. La primera etapa de mi plan era recolectar pruebas. Sabía que necesitaría toda la evidencia posible si quería salir de este matrimonio con la mayor ventaja posible. Contraté a un investigador privado. Era un hombre discreto, profesional, que había manejado casos similares antes. Le di toda la información que tenía, los mensajes, las fotos, los lugares donde se habían visto. Durante las siguientes semanas, él se encargó de seguir a Sofía, documentando cada uno de sus movimientos. No me sorprendió descubrir que la relación con Rodrigo continuaba, y que era mucho más seria de lo que ella había admitido. El siguiente paso fue contactar a un abogado. No quería cualquier abogado, necesitaba a alguien conocido por ser despiadado en estos casos. Después de algunas recomendaciones, encontré a quien buscaba, un hombre mayor, con una reputación de no dejar piedra sin mover en los casos de divorcio. Le presenté toda la evidencia que había reunido, y juntos empezamos a planear la estrategia legal. Mientras el abogado y el investigador hacían su trabajo, yo preparaba el terreno para lo que sabía sería una confrontación final. Decidí que no solo le quitaría todo lo que pudiera legalmente, sino que también me encargaría de destruir su reputación. Sabía que Sofía valoraba mucho la opinión de su familia, especialmente de sus padres, que eran personas muy conservadoras. Así que comencé a recopilar todas las pruebas en un paquete, incluyendo las fotos más explícitas, y preparé una carta explicando la situación. Antes de enviar el paquete, decidí confrontar a Sofía una vez más. No quería que esto terminara sin que ella supiera exactamente lo que había hecho y lo que estaba a punto de perder. La llamé una tarde y le pedí que viniera a casa. La voz al otro lado del teléfono era tensa, y pude notar que sabía que algo no estaba bien. Cuando llegó, la encontré nerviosa, casi temblando. ¿Qué pasa? ¿Por qué querías que viniera?, preguntó, intentando sonar casual. La llevé al comedor, donde había colocado el paquete con las pruebas en la mesa. Sin decir una palabra, le hice señas para que lo abriera. Su rostro se descompuso cuando vio las fotos, los mensajes impresos, las reservas de hotel. Intentó hablar, pero yo la interrumpí, mi voz cortante y fría. ¿Esto es lo que pensabas que podías esconderme? ¿Creíste que no lo descubriría? Sofía comenzó a llorar, a suplicar, diciendo que había cometido un error, que me amaba, que no sabía en qué estaba pensando. Pero yo ya no la escuchaba. Todo lo que veía era la traición, la mentira en la que había estado viviendo. Después de aquella confrontación, supe que había llegado el momento de actuar. Sabía que enviar ese paquete a sus padres sería devastador para ella, pero también sabía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Preparé un paquete similar para su hermana, que también era muy cercana a Sofía. Quería asegurarme de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias.
El día que envié esos paquetes fue uno de los más difíciles de mi vida. No disfruté haciéndolo, no sentí alivio inmediato, pero sabía que era necesario. Sabía que lo que venía a continuación sería doloroso, pero también que me estaba liberando de una carga que ya no podía soportar. El divorcio fue un campo de batalla. Mi abogado se aseguró de que yo obtuviera la mayor parte de los bienes, incluyendo la casa en la que habíamos vivido juntos. Sofía intentó luchar, pero no tenía muchas posibilidades. La traición y las pruebas que tenía en su contra eran demasiado fuertes. Lo que más me dolió fue verla en la corte, tan vulnerable, tan diferente a la mujer que alguna vez amé. Me rogó que reconsiderara, que intentáramos arreglar las cosas, pero no había vuelta atrás. No después de todo lo que había descubierto. El proceso legal fue largo y agotador. Cada audiencia, cada reunión con los abogados, era una nueva herida, un recordatorio constante de lo que habíamos perdido. Pero al final, obtuve lo que quería, la casa, una parte considerable de nuestras finanzas, y la satisfacción de saber que Sofía estaba pagando por lo que había hecho. Las semanas siguientes al juicio fueron un torbellino de emociones. Sofía intentó contactarme varias veces después de todo, pidiéndome una segunda oportunidad, pero ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Sus padres, devastados por lo que habían descubierto, cortaron casi toda comunicación con ella. Su hermana, que había sido su confidente durante años, también la rechazó, incapaz de perdonarla por la traición. Sofía se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Ya no era la mujer vibrante que había conocido, sino una sombra de lo que solía ser. Intentó reconstruir su vida, pero la reputación que había perdido y la soledad que la envolvía la hacían parecer un alma errante, buscando algo que ya no podía recuperar. Mientras tanto, Rodrigo, el hombre por el que Sofía había arriesgado todo, desapareció de su vida poco después de que comenzara el proceso legal. Como había predicho mi abogado, la relación entre ellos se desmoronó rápidamente cuando enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Fue un golpe duro para Sofía, que se dio cuenta demasiado tarde de que había apostado su vida por una ilusión que no valía nada. Después de que el divorcio se finalizó, me mudé a un nuevo apartamento en la ciudad. Decidí que era hora de un cambio, así que acepté una oferta de trabajo en una empresa internacional que me permitió viajar y conocer el mundo. Los primeros meses fueron difíciles, pero poco a poco, comencé a sentirme libre de nuevo. Durante uno de esos viajes, conocí a Laura, una mujer increíblemente inteligente y con un sentido del humor que me cautivó desde el primer momento. Nuestra relación creció rápidamente, y antes de darme cuenta, estaba de nuevo en una relación, pero esta vez, una que se basaba en el respeto y la honestidad. El dolor de la traición de Sofía nunca desapareció del todo, pero con el tiempo, aprendí a dejarlo ir. Descubrí que la mejor venganza no era solo hacerla sufrir, sino construir una vida mejor para mí. Y eso fue exactamente lo que hice. Mi carrera despegó, mis finanzas florecieron, y encontré un amor verdadero en Laura. Ahora, años después, puedo mirar hacia atrás y ver esa época como una lección dolorosa pero necesaria. Aprendí que, aunque la vida puede derrumbarse en un instante, siempre hay una manera de reconstruirla. La venganza me dio la satisfacción que buscaba, pero fue el perdón y la búsqueda de una vida mejor lo que realmente me sanó. Sofía intentó contactarme varias veces después de todo, pidiéndome una segunda oportunidad, pero ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Entendí que merecía algo mejor, y lo encontré. Mi historia no es única, pero es mía. Y en ella, encontré la fuerza para seguir adelante, a pesar de la traición y el dolor. Hoy, vivo una vida plena y feliz, sabiendo que, a pesar de todo, sobreviví y salí adelante. Adictos.